Hola, estimados y estimadas, espero que todos se encuentren muy bien. En esta cápsula voy a resolver este ejercicio, que es un ejercicio que apareció en el examen del año pasado, ¿ya? Y creo que el ejercicio más completo que hubo en el examen del año pasado. Igual la dificultad de este ejercicio yo la podría catalogar como media alta, ¿ya? Pero tampoco es tan complicada cuando uno ya sabe cómo hacer el procedimiento, ¿bien? Este ejercicio tiene una pauta, ¿cierto? Incluso yo creo que varios lo tienen a disposición. Sin embargo, han resultado varias dudas de este ejercicio porque la pauta en sí no, no tiene todos los desarrollos que debería tener, ¿ya? Es decir, simplemente se, se reduce en explicar con palabras cuál es el procedimiento y luego coloca el resultado, ¿ya? Y a muchos le ha complicado un poco saber cómo es el procedimiento para poder realizar este ejercicio. Y justo en esta cápsula voy a hacerlo todo muy detallado para que todos puedan aprender a resolver este ejercicio. Y la verdad, en la mayoría de ejercicios de este tipo se sigue la misma receta, así que espero le ayude para el examen que tienen ustedes mañana, ¿ya? Eh, También decir que esta es una ayudantía extra, ¿cierto? Yo terminé mi labor de ayudante hace ya una semana atrás, pero igual me gusta ayudarlos, ¿cierto? Aunque todavía, aunque ya no sea mi labor. Bien, igual cualquier consulta, duda, ustedes siempre van a tener a disposición mi correo, yo siempre voy a estar ahí contestando. Han habido muy pocas dudas que no he podido contestar, inclusive creo que tendré que hacer otra cápsula para poder eh, resolver una duda que había con cierto ejercicio de la guía que tienen ustedes también, de la guía 5, ¿ya? Y también les puedo compartir algunos videos de otras personas que resuelven ejercicios similares. Bien, sin nada más que agregar, podemos comenzar a leer y a entender este ejercicio que igual está bastante largo. Fijémonos que al principio del enunciado nos dicen que tenemos una constante L, que a la final de L es una constante positiva, ¿ya? Y nos entregan una función. ¿Qué es lo que entrega esta función? Bueno, imagínense esta función como una maquinita, ¿cierto? En donde uno le entrega el tiempo, uno le pasa la posición y esta máquina te va a entregar los miligramos de un matahongo. ¿Bien? Entonces lo que te entrega es los miligramos del matahongo en un tiempo y en una posición. ¿Bien? Que al final aquí te dicen que este matahongo se compone de sulfato de cobre, ¿cierto? Pero al final es un fungicida en un cultivo agrícola, ¿ya? Y es en un río, ¿ya? Es decir, esto se aplica en un río. Asuma que en el punto cero se descarga una concentración U sub i. Es decir, nosotros tenemos el río, ¿cierto? Y aquí está la posición cero. Y aquí nosotros le metemos el U sub i. Pero recordemos que este matahongo se aplica en varias posiciones. Así que también tenemos una posición borde, que viene siendo este L, ¿cierto? Y en la posición L, la concentración de medida o lo que le metemos de matahongo a esta función, en esta posición, viene siendo U sub out. ¿Bien? Que al final esto de aquí se resume en estas dos condiciones iniciales y bordes. ¿Bien? Es decir, para todo tiempo, si es que estamos en la posición cero, le voy a meter U sub i. Y para todo tiempo, si estoy en la posición L, le voy a meter U sub out. Eso es lo que quiere decir esto. Bien, también nos entrega cómo evoluciona esta función, ¿ya? Cómo evoluciona la estructura o cómo evoluciona la naturaleza de esta función. Y nos entregan esta ecuación que está en derivadas parciales, ¿cierto? Que es esta de acá. Fíjense que aquí hay un error de tipeo, en donde este t tiene que ser mayor a cero, ¿ya? Pero es simplemente eso, un error de tipeo.
Bien, y también nos dicen que cuando estamos en el tiempo cero, para cualquier posición, lo que le vamos a meter, o los miligramos que debe haber en esa posición, tiene que ser esto de aquí, que si se dan cuenta, esto de aquí depende simplemente de X, porque todo lo demás es constante, ¿cierto? Este sub in, este u sub out, este L, este pi y este X de acá no. Es decir, para cada posición en el tiempo cero, quizás le vamos a meter diferentes miligramos de este fungicida. Bien, asuma que U sub out y U sub in son constantes positivas y nos dicen que lo que le metemos al principio tiene que ser mayor a lo que le metemos al final. Bien, sabiendo que la normativa chilena considera el límite máximo de cobre de 2 miligramos de cobre por litro, es decir, si nosotros nos pasamos de estos miligramos de cobre, que a la final, si se dan cuenta, esta función lo que entrega viene siendo cuántos miligramos de sulfato de cobre que es usado como un fungicida, ¿cierto? Se arroja en esa parte y en ese tiempo en un río, ¿ya? Así que si esto de acá supera los 2 miligramos, no estamos cumpliendo la normativa chilena, ¿bien? Y se usará esta ecuación, la que está aquí, para determinar la posición X, donde es seguro plantar una escuela. Bien, perfecto. Y aquí nos dicen que esta ecuación diferencial es la que modela justamente esta función, en donde esto es una función abstracta que se compone de dos funciones que no sabemos cuál es su estructura, ¿cierto? T de t y phi de x. Pero ustedes deberían conocer ya esto, ¿ya? Ustedes ya en las últimas clases deberían haberle pasado lo que es esto, que a las finales, bueno, más adelante también lo vamos a ver, pero esto vendría siendo simplemente este U, ¿verdad? Que después esto se sabe una solución general por un principio que se llama principio de superposición o suposición, algo así. Bien, la primera pregunta nos dice, justifique rigurosamente las siguientes igualdades. Y nos pasan este cuadro t' partido en t igual a phi prima prima partido en phi. Para todo t mayor a cero y el x se mueve entre cero y l. Bien, y nos dicen además que esta función que depende de x, ¿cierto? Que depende de la posición, esta función phi, cuando es la posición cero vale cero y cuando es la posición L, vale cero. Bien, nosotros tenemos que justificar esto de acá. Nosotros lo único que tenemos vienen siendo estos datos que nos pasa el enunciado, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, la única manera de poder obtener este t' viene siendo en esta ecuación, porque aquí es donde nosotros vemos este t de t y este phi de x, ¿cierto? Así que lo que uno generalmente hace es calcular la derivada parcial de x con respecto a u. Bien, si nos damos cuenta, el u es esto de aquí, ¿cierto? Esto de acá es una constante, por lo tanto se hace cero, porque no depende de x, más, y esto de acá, si se dan cuenta, tiene un x, ¿cierto? Así que esta fracción quedaría como un escalar, que saldría fuera de la derivada, y uno derivaría solamente la x. Y nosotros sabemos que la derivada de x es 1, por lo tanto esto de aquí me quedaría como u sub out menos u sub in partido en L, ¿cierto? Bien, y finalmente tenemos los dos términos, estos dos términos que son el t que depende de t y el phi que depende de x. Si estamos derivando con respecto a x, entonces el t sería una constante que saldría fuera de la derivada, ¿cierto? Así que escribo el t. Y solamente derivaría el phi de x. Pero nosotros, como no sabemos cuál es la estructura de phi, simplemente escribimos que esto de acá es phi prima de x, es decir, la derivada de phi. Perfecto.
Pero aún nosotros no podemos sacar, no podemos sacar este phi prima prima. Así que para poder obtener en esta ecuación el phi prima prima es simplemente derivar nuevamente con respecto a x. Y como esto ya no depende de x, ¿cierto? Ya no tiene el x aquí que está multiplicándolo. Ahora sería 0, 0, ¿cierto? Y solamente sobreviviría este t, que viene siendo nuevamente como un escalar, y este phi prima prima de x. Porque como estamos derivando nuevamente con respecto a x, y no sabemos cuál es la estructura de phi prima, esto quedaría como phi prima prima de x. Bien, y lo mismo hacer para t. La misma ecuación, ¿cierto? Pero ahora derivada con respecto a t. Es decir, la derivada parcial de u con respecto a t. Esto de acá, ¿cómo me quedaría? Bueno, si nos damos cuenta, nada depende de t, excepto este t. Por lo tanto, solamente sobreviviría el phi, ¿cierto? Que sería como el escalar que acompaña a este t, este phi de x. Y aquí coloco el t', porque nosotros tampoco sabemos cuál es la estructura de t. Por lo tanto, solamente quedaría como t'. Bien, ya tenemos todo, ¿cierto? Tenemos este t', este phi', ¿cierto? Y no se nos escapa nada. Pero ahora la pregunta es cómo nosotros unimos estas dos ecuaciones. Pero en el enunciado también nos pasa en esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá es la que une justamente las dos ecuaciones que están abajito. ¿Bien? Así que de esta ecuación de aquí, nosotros vamos a reemplazar los valores que nos dieron, ¿cierto? O sea, los valores que calculamos. Y esto de acá me quedaría como, fíjense, la derivada de u con respecto a t, ¿cierto? Me quedó phi de x por t' de t, ¿bien? Menos un cuarto de la segunda derivada con respecto a x, ¿cierto? De u, que me dio t de t por phi'' tx. Y esto igual a cero. Y ya van viendo cómo nos estamos acercando cada vez más a esta ecuación de acá, ¿cierto? Nosotros entonces sabemos, voy a dejar de escribir que el phi depende de x y que el t' y el t dependen de t, ¿ya? Y que el phi'' depende de x, para solamente facilitar un poco la escritura. Y esto sería igual a un cuarto de t por phi''. Bien, ahora, tenemos que agrupar justamente los phi en una parte, en un lado de la igualdad, y los t en otra parte, en otro lado de la igualdad. Y esto de acá me quedaría como, voy a dejar aquí el t porque arriba dejan al lado izquierdo el t, ¿cierto? Esto de aquí quedaría como t' partido en t, ¿cierto? Y aquí está en un cuarto, paso este 4 multiplicando, me quedaría 4t', igual a este phi'' partido en phi. Y listo, ya tenemos justamente justificado esta ecuación de acá. ¿Bien? Ahora la pregunta es cómo justificar las condiciones iniciales, ¿cierto? Listo, se justificó esto. Ahora, ¿cómo nosotros justificamos las condiciones iniciales? Es decir, nosotros tenemos que justificar que phi de 0 es igual a 0 y phi de l es igual a 0. ¿Bien? Y nosotros podemos sacar del enunciado, ¿cierto? Si ustedes prestaron atención, este u de t, 0 para todo tiempo, si estoy en la posición 0, siempre va a ser u sub in, ¿cierto? Es decir, ocupando esta ecuación de acá, esta de aquí, nosotros podemos escribir que esto de acá también es igual a justamente esto de acá arriba, lo que puse en puntito aquí, pero con el x igual a 0. Es decir, se te va este término de acá, ¿cierto? Y también se te va, bueno, no se te va, pero te queda este phi de 0.
Bien, así que esto de aquí se puede escribir como u sub in más t de t por phi de cero. Bien, que esto al final es, bueno, aquí tenía un término entre medio, pero recuerden que ese término que estaba entre medio, este término que estaba acá, ¿cierto? Voy a borrar aquí porque ya he escrito mucho encima de esta ecuación. Este término que estaba acá, ¿cierto? Tenía un x, y como el x ahora es igual a cero, se te va este término. Bien, por eso simplemente me queda el u sub in más el t que depende de t y este phi que depende de cero. Bien, entonces, si nosotros tenemos que bueno, aquí también lo podemos hacer mediante las ecuaciones, pero yo lo veía de esta manera. Si a este está solamente el subin, aquí hay un más cero, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá tiene que sí o sí ser cero. Pero también ustedes lo pueden hacer restando el u subin en ambos lados de la igualdad. Y esto me quedaría que cero es igual a, con respecto a t, y phi de cero. Bien, como este término de aquí no puede ser cero para todo t, ¿cierto? Implica que este término de acá tiene que ser cero. Por lo tanto, esto de aquí implica que este phi de cero es igual a cero. Bien, y ahí nosotros argumentamos y justificamos la primera condición. Ahora, ¿cómo argumentamos la segunda condición? Bueno, es exactamente la misma idea. Es decir, nosotros tenemos que este u de t, L, ¿cierto? En la condición inicial, recordemos que era u sub out. Recordemos que para todo tiempo t, si estoy en la posición L, siempre voy a arrojar esto. Y nosotros por la última ecuación, ¿cierto? Esa la que escribí harto, sabemos que esto de acá es igual a u sub in más u sub out menos u sub in partido en L por X. Pero aquí en este caso el X es L, así que es por L, ¿ya? Más este T que depende de T y este phi de L. Bien, si nos damos cuenta, este de acá se va con este de aquí, ¿cierto? Y acá me quedaría que u sub out es igual a u sub in más u sub out menos u sub in más t de t por phi de L. Y me puedo echar este u sub in con este de aquí porque están uno sumando y el otro restando. Y puedo aplicar o puedo restar u sub out en ambos lados y me quedaría que cero es igual a por phi de L. A t con respecto a t por phi de L. Y esto implica, de la misma manera que antes, que este phi de L sea igual a cero. Y listo. Ese sería el inciso A de este ejercicio. Este ejercicio tiene varios incisos, tiene H incisos. Así que estamos recién comenzando. Vamos con el inciso B. Dice, en un momento, aquí está el inciso B. El inciso B dice, explique las razones por las cuales uno concluye la existencia de una constante lambda, de modo que 4t' menos lambda por t es igual a cero y phi prima prima menos lambda por phi es igual a cero. Bien, entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que debemos fijarse que esta ecuación que escribimos arriba, ¿cierto? 4t partido en t, bueno, 4t' partido en t, es igual a phi prima prima partido en phi. La parte izquierda depende del tiempo, ¿cierto? Y la parte derecha depende de un X, ¿cierto? De la posición.
para que la igualdad se mantenga para todos los t, es decir, para todos los instantes y para todas las posiciones, ambos lados de la igualdad deben ser iguales a una constante. Bien, ¿por qué? Bueno, esto se debe a que si una función de t es igual a una función de x para todo t y para todo x, ¿cierto? Entonces, tienen que sí o sí ser una constante, porque de lo contrario, la igualdad no se mantendría, ¿cierto? No se mantendría para todos los valores de las variables independientes. Bien, bueno, esa explicación vendría siendo entonces porque eh, ambos lados de la igualdad, ambos lados, deben ser igual a una constante, ya que eh, si una función que depende de x es igual a una función que depende de otra variable, la única manera para que sean iguales es que ambas funciones sean una constante. Bien, es decir, 4t' partido en t es igual a una constante y phi' partido en phi es igual a la misma constante. Bien, ahora, fijémonos que yo puedo pasar este t multiplicando al lambda y este phi multiplicando al lambda y me quedaría que 4t' es igual a lambda por t y este phi de prima' es igual a lambda por phi. Y ya me está quedando muy parecido a la ecuación de acá arriba, ¿cierto? Es decir, solamente tengo que pasar este término de acá restando hacia el otro lado y listo. Y de phi' menos lambda por phi es igual a cero. Es igual a cero. Y listo. Esa sería la explicación. Bien. Igual, en este inciso, como que te dicen, explique cuáles son las razones para llegar a esto de acá, ¿cierto? Pero si después los otros incisos tienen que ocupar estas cosas, uno puede suponer de que son ciertas, ¿ya? Para todo lambda los reales. ¿Bien? Estos siempre y cuando no sepan hacer, no sepan cómo hacer un ejercicio. Pueden como seguir avanzando y tener más puntaje, no darse por vencidos en una pregunta que no puedan hacer. No sé si me explico bien. Bien, en la C nos dice, demuestre que la solución para el perfil temporal T es C por Euler a la lambda T partido en 4, con C una constante real. Bueno, esto es bastante fácil porque simplemente nos dicen que tenemos que mostrar que esto es una solución y a las finales nos dan la solución. Y la única manera de ver si es que
Esto de acá es una solución. Bueno, hay dos maneras, ¿cierto? La manera larga en donde uno te resuelve una ecuación diferencial y llega a este t, o simplemente reemplaza este valor, ¿cierto? En esta ecuación de acá arriba, ¿ya? Y veamos si es que eso es cierto, ¿cierto? Fijémonos que t es igual a c por Euler a la lambda t partido en 4, ¿verdad? Y t', fijémonos que t' es simplemente eh, este c, ¿cierto? Porque es una constante, sale hacia afuera. Y baja justamente las constantes que acompañan al t. Que en este caso, bueno, aquí voy a escribirlo más bonito porque creo que no está bien escrito. Este de aquí es un lambda t partido en 4. Ya, aquí al t, a este t pequeño, no es el mismo t que está acá, le está multiplicando un lambda partido en 4. Y este lambda partido en 4 baja, ¿cierto? Y esto lo multiplico por el Euler y arriba me queda igual. Lambda por t partido en 4. Bien. Y ahora nosotros reemplazamos en la ecuación de arriba, esta de acá. Voy a tomar un poco de cafecito. Bien. Y si uno reemplaza en la ecuación de arriba, esto de acá me quedaría 4 por c lambda partido en 4, Euler a la lambda t partido en 4, ¿cierto? Porque era 4t', menos un lambda, ¿verdad? Por ¿cuánto? Por t. ¿Y t cuánto es? Es c por Euler a la lambda t partido en 4. Y fijémonos que este 4 se va con este 4 de acá abajo. Y esto de acá me quedaría como c lambda Euler a la lambda t partido en 4 menos c lambda por Euler a la lambda t partido en 4. Y esto de acá es igual a 0, que me ha hecho este término con este de acá. Por lo tanto, esto implicaría que t igual a c por Euler a la lambda t partido en 4 es solución. Y listo. Esa es la manera de demostrar en este inciso. Bien, vamos con el inciso D. Dice, eh, para el caso lambda igual a 0, bueno, ahí está la solución, ¿cierto? Si se dan cuenta, la solución como que te dice la respuesta simplemente, ¿ya? Para el caso lambda igual a 0, concluye directamente la forma de la solución phi. Igual yo les voy a mandar la pauta de este examen para que, bueno, la verdad yo soy ayudante, ¿cierto? Yo no sé muy bien cómo va a ser el examen de mañana, pero si este curso lo hizo el profesor David, eh, por lógica yo creo que debería parecerse, pero la verdad no tengo idea. ¿Bien? Esperemos un momento. Bien, ahora sí. Veamos cómo se hacía este inciso. Bien. Fijémonos que nos dicen para lambda igual a 0. Concluye directamente la solución de phi. Bien. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros lo que tenemos es que phi prima prima menos lambda por phi es igual a 0, ¿cierto? Si lambda es igual a 0, entonces esta ecuación me quedaría que phi prima prima es igual a 0. ¿Bien? Y de aquí nosotros podemos calcular justamente
¿Cuál viene siendo la solución de este phi? Fijémonos que este phi prima prima es igual a cero y yo puedo aplicar e integrar en ambas partes. ¿Bien? Y si aplico integral en ambas partes, ¿cierto? Me puedo echar una integral con una derivada y la integral de cero. Recordemos que estamos integrando con respecto a x, ¿ya? Porque este phi depende de x, ¿bien? Yo no lo estoy poniendo para facilitarme un poco la escritura. Bien, entonces todo acá me quedaría como phi prima igual, cuando tenemos un cero, la integral de cero es simplemente cero, ¿cierto? Pero se le suma la constante. Y a esta constante le voy a poner b. Bien, y en esta ecuación yo puedo nuevamente aplicar integral, ¿cierto? Que también ahí apliqué integrales con respecto a x. Y esto me quedaría como, eh, este me lo puedo echar con este, ¿cierto? Y me quedaría que phi es igual a, este b es una constante, por lo tanto la puedo sacar hacia afuera y me quedaría b por la integral de x. Y nosotros sabemos que la integral de x, ¿cierto? Así que phi es igual a b por x más otra constante c. Bueno, aquí me equivoqué un poco, pensé que me iba a quedar igual a la ecuación de arriba, pero este b le tendría que haber puesto una para que quede igual, ¿ya? Y a este c le tendría que haber puesto un a, así, o sea, perdón, un b. Así que esto de aquí me quedaría la integral de a, ¿cierto? Con respecto a x, saco la hacia afuera, y aquí se me queda una a por x, más otra constante que puede ser c, d, h, ¿cierto? Pero en este caso, en la pauta sale un b, así que le pongo un b. Bien, y listo. Estos eran como los pasos que deberían haber seguido, ¿cierto? Aquí en la pauta como que dice, ah, claro, esto de aquí implica esto, y listo. Pero tampoco, o sea, se asume que ustedes deberían saber cómo solucionar esto. Pero nosotros sabemos que algunas veces necesitamos un poquito más de pasos para poder entender el procedimiento. Lo mismo pasa con todas las demás soluciones, procedimientos que di anteriormente. Pero ya sabemos cómo llegar a esto. Ahora la pregunta está en cómo yo sé cuánto vale A y cómo yo sé cuánto vale B, ¿cierto? Nosotros sabemos que entonces este phi, ¿cierto? Es igual a x más b, ¿verdad? Y nosotros sabemos por enunciado, ¿cierto? Este es un phi que depende de x, ¿cierto? Por enunciado, sabemos que phi de cero es igual a cero. Y nosotros sabemos que esto es igual a por cero más b. Y de aquí nosotros concluimos que b es igual a cero. ¿Bien? Pero también sabemos por enunciado que phi de L es igual a cero, que esto vendría siendo A por L, perdón, sí, está bien. A por L es igual a cero. Y esto implicaría que A es igual a cero, porque nosotros sabemos que el L es una constante positiva, lo dice al principio el enunciado, ¿cierto? Esto de aquí es mayor a cero. Por lo tanto, la única manera para que todo esto sea cero es que el A valga cero. Por eso implica que este A tiene que ser igual a cero. Y listo. Ahí llegaríamos a la conclusión que obtuvo la pauta. ¿Bien? El B es igual a cero, que el A es igual a cero y que phi es igual a por x más b. Perfecto. Entonces, ahora vamos en el inciso E. ¿Bien? En el inciso E nos pide lo siguiente.
Yo les digo que este ejercicio era bastante completo porque mete transformada de Laplace, cálculo de valores propios, matriz exponencial. Bueno, vamos recién en la parte de transformada de Laplace. Y al final mete series de Fourier y alguna que otra cosa interesante. La E nos dice, para el caso lambda menor a cero, sabemos que lambda se puede escribir de la forma menos omega al cuadrado. Resuelva entonces la ecuación, esta ecuación de acá, usando la técnica de la transformada de Laplace. Bueno, a la final nosotros sabemos que la transformada de Laplace es un operador, ¿cierto? Y que para poder resolver esta ecuación con transformada de Laplace es simplemente aplicar ese operador en ambas partes de la igualdad. Esto de acá, ¿cierto? Esta ecuación es phi prima prima menos. Ahora, este lambda, ¿cierto? Es menos omega al cuadrado, ¿cierto? Así que esto de acá me quedaría como más, ¿cierto? Omega al cuadrado por phi igual a cero. Bien, ok. Aplicamos entonces este operador, que es la transformada de Laplace, pero primero tenemos que recordar que la transformada de Laplace de una derivada es simplemente S por la transformada de Laplace de ese phi. Pero la transformada de Laplace del phi lo voy a representar simplemente como L, ¿ya? Para ahorrarnos escritura. Y la transformada de Laplace de phi prima prima viene siendo igual a S por la transformada de Laplace de phi prima, ¿cierto? Menos phi prima de cero, ¿verdad? Y esto de acá, bueno, ahora aún no lo sabemos. Esto de acá aún no sabemos cuánto vale. Eh, pero nosotros sabemos que esto de aquí es igual a S por S por L, ¿cierto? Porque esto de acá es S por L, porque lo definimos acá arribita, menos phi prima de cero. ¿Bien? Y si nosotros escribimos aquí todas estas igualdades, ¿cierto? Sabemos que, bueno, si aplicamos la transformada de Laplace primero, esto me quedaría que esto de acá es la transformada de phi prima prima, más eh, la transformada de, bueno, aquí la escribí, la transformada de omega al cuadrado phi igual a la transformada de cero. Bien, y ahora sí podemos reemplazar todos estos valores. La transformada de phi prima prima es igual a s al cuadrado por L menos phi prima de cero. Más, recordemos que la transformada de Laplace tiene esta propiedad de que puedo sacar las constantes hacia afuera. Así que esto me quedaría omega al cuadrado por la transformada de phi. Y la transformada de phi nosotros la definimos simplemente como L. Y esto es igual a cero. ¿Bien? Porque la transformada de cero es cero. Ahora, voy a sacar, bueno, voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad, este menos phi prima de cero, y me quedaría que s al cuadrado de L más omega al cuadrado de L es igual a phi prima de cero. ¿Bien? Ahora bien, ya me faltan páginas. Esto de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo factorizar el L, ¿cierto? Esto me quedaría s al cuadrado más omega al cuadrado igual a phi prima de cero. Y al final me quedaría que el L es igual a phi prima de cero partido en s al cuadrado más w al cuadrado. Bien.
Y recordemos que este L es el L de phi. Bueno, de este phi que depende de x. Y esto nos dio igual a phi prima de 0 partido en s al cuadrado más w al cuadrado. Bien, así que para obtener este phi que depende de x, que es justamente lo que queremos hacer, tenemos que aplicar la antitransformada de Laplace. Y si aplicamos la antitransformada de Laplace en el lado izquierdo, me queda simplemente el phi de x, y esto de acá me queda igualado a la antitransformada de Laplace de phi prima de 0 partido en s al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, y ahora la pregunta es ¿cuánto vale esto? Bien, eh, yo le había pasado una tablita, ¿cierto? Es una tablita y ustedes tienen que fijarse en la propiedad número 6, la del seno. La propiedad número 6, que es la del seno, nos dice esto. Bien, nos dice que la transformada de Laplace de seno de WT es igual a omega partido en s al cuadrado más w al cuadrado, ¿cierto? Este omega de aquí no es el mismo omega de acá, ¿ya? Es simplemente una constante que acompaña al seno. Bien, ¿cómo uno puede entonces calcular esta antitransformada de Laplace? Fijémonos que se parecen bastante, simplemente que arriba no hay un omega, ¿verdad? Aquí está la transformada, perdón. Aquí está la función y aquí está la transformada de la función. ¿No? Por lo tanto, si yo le aplico la antitransformada a esto, me tiene que dar esto. ¿Bien? Entonces, fíjense. Voy a seguir, voy a escribir lo que me dice esto de acá. Lo que me dice esto de acá es que si yo le aplico la transformada de Laplace al seno de WT, esto me da justamente el omega partido en s al cuadrado más omega al cuadrado. Fijémonos que si yo en ambos lados de la igualdad multiplico por un phi prima de 0 partido en un omega, bien, me queda que phi prima de 0 partido en omega por la transformada de Laplace de seno de omega t es igual a lo mismo de acá arriba, pero como ahora tengo un 1 partido en omega, entonces este omega de arriba se va con el omega de abajo y me quedaría solamente sobreviviendo arriba el phi prima de 0 partido en omega. Y como nosotros sabemos que la transformada de Laplace tiene esta propiedad de que las constantes que están afuera pueden pasar hacia adentro y las constantes que están acá adentro pueden pasar hacia afuera, entonces simplemente paso hacia adentro estas dos constantes y me quedaría que phi prima de 0 partido en omega por seno de WT es igual a, bueno, aquí no sé por qué escribí W, tendría que haber sido S al cuadrado por omega al cuadrado. Así que disculpen. S al cuadrado más omega al cuadrado. El gato está llorando, espérenme, dejen darle comida y vuelvo. Bien, a ver en qué había quedado. Ya, esto de aquí vendría siendo igual entonces a phi prima de 0 partido en S al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, y si se dan cuenta, si es que la transformada de esta función me da esto, entonces si yo le aplico la antitransformada a esto, me va a dar justamente esto de acá adentro. Bien, por lo tanto, esto es como un punto aparte, este phi, que depende de x, viene siendo igual ¿a qué cosa? Justamente a esto de acá. Phi prima
de cero por, bueno, aquí no sé por qué puse WT, tiene que ser WX, ¿ya? Eh, aquí es un X. Bueno, voy a escribirlo por azul. Aquí es un X. Aquí es un X. Me equivoqué, o sea, me confundí por esta fórmula de aquí. Pero recordemos que el phi depende de X, no de T. Así que esto de aquí me quedaría pi prima de cero partido eh, en omega, ¿cierto? Pi prima de cero partido en omega por seno de omega X. Y listo. Ese vendría siendo el phi. Y ese vendría siendo la solución para este inciso E. Pero en el inciso E, además de pedirnos la solución, ¿cierto? Eh, nos dicen, o sea, podemos obtener este W con las condiciones iniciales. Eso. Este W se puede obtener con las condiciones iniciales. ¿Cómo? Bueno, con la condición borde, mejor dicho. Nosotros sabemos, ahora esto vendría siendo como la solución, pero esta solución depende de un omega, ¿cierto? Nosotros podemos obtener el valor de ese omega en función de valores conocidos. ¿Bien? ¿Cómo? Nosotros sabemos que este phi de L es igual a cero. Si nosotros ocupamos esta ecuación de acá, me quedaría que este phi de L es igual a phi prima de cero por seno de omega por L, ¿cierto? Partido en omega, ¿verdad? Y la única manera de que esto de acá sea cero es que este seno de W por L sea igual a cero. ¿Bien? Y esto de acá me quedaría que nosotros sabemos que el L es una constante positiva. ¿Bien? Y nosotros sabemos que el W no puede ser cero porque si no se indetermina esto. Por lo tanto, este W viene siendo de la forma seno de n por pi partido en L para que se vaya este L de acá. Es decir, este omega, le digo alguna vez omega, alguna vez le digo W, pero al final me entienden, ¿cierto? Este omega viene siendo igual a n por pi por L. Porque esa es la única manera para que esto se haga cero, ¿cierto? Porque sabemos que L es una constante positiva. Y sabemos que omega no puede ser cero, porque si no se indetermina en esta función. Bien, vamos con el inciso F. El inciso F, voy a... eh, bueno, es bastante largo el desarrollo del inciso F, pero voy a dejar algunas cosas propuestas. ¿Ya? Dice, para el caso lambda mayor a cero, sabemos que lambda se puede escribir de esta forma, ahora ya no tiene un menos aquí, fíjense en eso, y se transforma esta ecuación, ¿cierto?, en un sistema de esta forma de acá, que nosotros sabemos que esta forma de aquí es simplemente algo como, eh, eh, bueno, siempre ustedes lo han visto como x' de 1, x' de 2 igual a algo, ¿cierto? A una matriz A por este x1 y x2, ¿verdad?
tenemos que transformar esta ecuación en esta forma de acá. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, nos dicen más cosas, nos dicen debemos detallar cuál es el vector u y cuál es la matriz A, ¿cierto? Y luego tenemos que resolver esta ecuación mediante ecuación vectorial de primer orden, y eso es importante, mediante la matriz exponencial. Bien, lo primero que tenemos que hacer es que si nos dicen que el lambda es igual a omega al cuadrado, esto implica que la ecuación, esta ecuación de acá arribita, me quedaría como omega prima prima menos omega al cuadrado, este no es omega, este es phi, phi prima prima menos omega al cuadrado por phi igual a cero. Es decir, este phi prima prima tiene que ser igual a omega al cuadrado por phi, ¿cierto? Ya a esta ecuación le queremos bajar un orden porque nos dicen que tiene que ser una ecuación vectorial de primer orden. Es decir, intentar definir ciertas variables, ¿cierto? Hacer como un cambio de variable, entre comillas, para dejar esto como una ecuación vectorial de primer orden. Uno siempre cuando quiere hacer este tipo de cambio, define una variable phi1 y una variable phi2. ¿Qué es lo que es phi1? Bueno, phi1 va a ser phi, que es la ecuación que nosotros queremos encontrar, y phi2 va a ser phi'. ¿Bien? ¿Y nosotros qué podemos sacar de este cambio de variable? Podemos sacar que eh, phi1' es igual a ¿qué cosa? A esto de acá, prima, ¿cierto? Es igual a phi prima, pero nosotros sabemos que phi prima, ¿cierto? Es igual a phi 2, es decir, phi1' es igual a phi 2. ¿Bien? Porque eso lo definimos acá. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Podemos sacar que phi 2' es igual a phi prima prima. ¿Y qué es lo que es phi prima prima? Esto de acá arriba. Omega al cuadrado por phi. Y listo, ya le sacamos un orden. Si nos damos cuenta, si nosotros miramos este phi 1, este phi 2, este phi 1' y este phi 2', si nosotros armamos una ecuación vectorial, nos va a dar una ecuación vectorial de primer orden, porque el orden máximo que tiene es solamente una derivada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta derivada con respecto a x? ¿Cuál vendría siendo el vector u? Phi 1 y phi 2, las dos variables que nosotros nos dimos. Y esto de acá tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual a, bueno, recordemos que esto de aquí, este phi de acá, nosotros lo definimos como phi 1, así que este es phi 1, ¿no? Para dejar todo expresado con phi 1 y phi 1', y phi 2 y phi 2'. ¿Bien? Así que nosotros sabemos que esto de aquí, el lado derecho de la igualdad es un phi 1 arriba y un phi 2 abajo. Arriba, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la matriz? Para que nos dé esta igualdad de acá. ¿Qué es lo que hay? Si nosotros ordenamos esto, me quedaría, voy a escribirlo con otro color, me quedaría que phi 1' es igual a phi 2, y me quedaría que phi 2' es igual a omega al cuadrado por phi 1. ¿Bien? Así que en la primera, ¿hay un phi 1? No hay un phi 1, ¿cierto? ¿Hay un phi 2? Sí, hay un phi 2. ¿Qué término está acompañando el phi 2? Un 1, por eso pongo un 1 acá. En la segunda fila, o en la segunda ecuación, ¿hay un phi 1? Sí, hay un phi 1. ¿Qué término le está acompañando el phi 1? Un omega al cuadrado. ¿Hay un phi 2? No. ¿Qué término le está acompañando el phi 2? Si es que esto existiera por acá, un 0, porque no existe.
así que también le pongo un 0 acá. Bien, y así se arma esta matriz A. Bien, igual cualquier consulta o duda, pueden retrasar un poco el video y verlo un poco más lento o preguntarme a mi correo. Bien, así que no se preocupen si es que les surgió alguna duda con esto. Pero las finales, en conclusión, el U, ¿cierto? Que nos pedía encontrar este vector, viene siendo simplemente el φ1 y el φ2. Y la matriz A viene siendo igual a 0, 1, omega al cuadrado, 0. Bien, y nos piden usar la matriz exponencial para encontrar la solución. Nosotros sabemos que la solución, ¿cierto? Si es que nosotros lo tenemos como matriz exponencial, siempre va a ser de la forma, la matriz exponencial, ¿cierto? Por U de 0, ¿verdad? Pero para poder encontrar esta matriz exponencial, primeramente hay que descomponer la matriz A. ¿Cómo se descompone la matriz A? Nosotros sabemos que la matriz A se puede escribir de la forma P por D por P a la menos 1. Y aquí la pregunta está, ¿cómo conseguir D y cómo conseguir P? Porque P a la menos 1 es simplemente la inversa de P. Así que teniendo P, uno ya tiene P a la menos 1. D es fácil. Uno, para conseguir esta matriz D, le tiene que calcular los valores propios. ¿Ya? En esta parte voy a dejar propuesto cómo calcular los valores propios a una matriz de 2 por 2, porque esto lo deberían dominar súper bien, ¿ya? Así que simplemente se los voy a dar. El valor propio uno que les debería dar viene siendo omega, y el valor propio 2 debería darles menos omega. ¿Bien? Por lo tanto, la matriz D viene siendo igual a una diagonal, ¿cierto? Y con eso se refiere a que en la diagonal están los numeritos y en la otra diagonal hay puros ceros, ¿cierto? Bueno, en todo lo demás hay puros ceros y solamente en la diagonal hay numeritos. Es decir, aquí está el W, que es el primer valor propio, y el menos W, que es el segundo valor propio. Perfecto. Y entonces la pregunta viene ahora, ¿cómo obtener P? ¿Cierto? Entonces, esta para encontrar D, y ahora ¿cómo encontramos P? Para encontrar P, a la matriz A se le calcula los vectores propios, que esto también lo deberían dominar súper bien. Así que también simplemente los voy a dar. El vector propio uno, recuerden que hay infinitos vectores propios, pero el más simple viene siendo el 1 omega. ¿Bien? Y el vector propio 2 viene siendo, uno de los vectores propios 2 viene siendo 1 menos omega. Por lo tanto, P va a ser 1 omega, 1 menos omega. Es decir, coloco como columna estos vectores propios. Y listo. Ya sabemos cómo calcular el D y cómo calcular el P. Todo lo demás queda como propuesto. ¿Bien? Cómo obtener los valores propios, cómo obtener los vectores propios. Eso no debería ser tan complicado para ustedes en este punto. Bien, finalmente, a lo mejor tengan complicaciones con obtener la inversa de P. Pero para esto hay una fórmula que yo igual la he escrito varias veces en las ayudantías. Así que intenten buscarla en su cuaderno y aplíquenla a esta matriz P. Y le debería dar que esto de aquí es 1 partido en menos 2 omega por menos omega menos 1 menos omega 1. Bien, y listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros ya descompusimos estos valores, es decir, ya tenemos nuestra matriz A como
P por D por P a la menos uno, uno lo que tiene que hacer es construir la matriz exponencial respectiva a esta matriz A. Y esto es fácil, teniéndola descompuesta de esta manera, esto es fácil. Es simplemente colocar el P, colocar aquí entre medio exactamente la diagonal, pero ahora con un Euler, es decir, Euler elevado a omega y Euler elevado a menos omega, pero sigue siendo una diagonal. Euler elevado a omega por x, eso me faltó, y Euler elevado a menos omega por x, por la inversa, p a la menos 1. Bien, y teniendo ya esta matriz exponencial, uno ya puede obtener la solución U. La solución U es simplemente este P por Euler a la W por X, 0, 0, Euler a la menos W por X, por P a la menos 1. Por, ¿qué cosa habíamos dicho anteriormente? ¿Dónde lo había dicho? Por acá. Por este vector U, pero evaluado en 0. Y nosotros sabemos que es la primera componente del vector U. Recordemos que el U lo definimos como eh, phi1 de x, ¿cierto? Que era phi de x simplemente. Y phi2 de x, que esto era phi' de x, ¿verdad? Por lo tanto, esto de aquí vendría siendo por phi de 0, phi de 0, pero phi' de 0. Y aquí viene la parte más complicada, o no, la verdad no es complicada, pero es latera de hacer, engorrosa, hay que multiplicar todo con todo. Es decir, multiplicar esta matriz por esta matriz de acá, multiplicar esta matriz por esta matriz de acá, y finalmente multiplicar esta matriz resultante de estas tres matrices por este vector de acá. Pero recordemos que este phi de 0 es 0, ¿cierto? Porque anteriormente lo hemos calculado. El phi de 0 es 0. Así que se te van a ir algunas cosas y te va a quedar más digerible si es que sabes que esto de aquí es 0. Bien, igual tampoco es tan complicado porque son matrices simplemente de 2 por 2. Sin embargo, me tomaría mucho tiempo en esta cápsula, así que simplemente voy a dar el resultado. Bien, de todas formas, si no me creen cuál es el resultado, yo lo calculé mediante Symbolab, ¿cierto? Dejando a este phi prima, como no me dejaba colocarle prima al phi, simplemente coloqué phi nomás, ¿ya? Pero ya saben que en esta imagen de aquí, este phi, el phi que está aquí, que estoy apuntando, es el phi prima, ¿ya? Y me da este resultado de aquí, que es un vector de dos dimensiones, ¿cierto? eh, que me entregan estos dos valores. Bien, lo voy a dejar por aquí guardadito. Recordando siempre que este phi no es phi, sino que es phi prima, ¿ya? Phi prima de cero, mejor dicho. Inclusive lo voy a poner acá, para que no se confundan. Aquí phi prima de cero, y aquí es phi prima de cero, y aquí es phi prima de cero, ¿ya? Eso no es. Haciendo algunas modificaciones, ¿cierto? Porque esto no me lo entregó igual que sale en la pauta, pero si uno hace ciertas modificaciones, yo puedo factorizar de esta matriz, o sea, de este vector de acá, puedo factorizar justamente un menos phi, phi prima de cero, phi prima de cero, phi prima de cero. Un phi prima de cero, ¿bien? Partido en 2W. Fíjense que acá, en el segundo vector, o sea, en la segunda componente del vector, no hay un W. Así que aquí me va a quedar un W arriba, ¿ya? Por lo tanto, esto quedaría, estoy factorizando este menos phi prima de cero partido en 2W de este vector de acá. Y esto de acá me quedaría como em, Euler a la menos omega t menos Euler a la omega t, ¿cierto?
Partido en 2W no, porque lo factoricé, ¿cierto? Menos este phi prima de cero tampoco, porque lo factoricé. Así que solamente me quedaría esto. Y abajo, en la segunda componente, me quedaría, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría Euler a la menos omega t por Euler a la 2 omega t más uno dividido en 2. Perdón, porque factoricé el 2 y factoricé el phi prima de cero. Así que por W, o sea, por omega. Y listo. Así me quedaría. Y fijarse que esta parte del segundo componente, esta parte de aquí, si yo multiplico este por este, tienen la misma base, distintos exponentes, así que me quedaría Euler menos algo más 2 o 2 menos algo, o sea, 2 algo menos algo, me quedaría simplemente algo, ¿cierto? Y este de aquí por este de acá me quedaría más Euler a la menos WT. Y todo esto por W. ¿Bien? Ah, y como aquí no había un negativo y factoricé un negativo, por lo tanto aquí en todo esto debería haber un negativo. Por lo tanto, este negativo está acá. Bien. Así que esto de acá me quedaría como menos phi prima de cero partido en 2 omega por Euler a la menos omega t menos Euler a la omega t. Bien. Aquí no es un menos, ¿cierto? Es un por menos eh, omega. Por menos omega. No es que esté restándose el omega. Así que esto me quedaría menos Euler al omega t menos Euler a la menos omega t por omega. Y aquí también por omega. Y creo que así me queda igual a la pauta. Déjenme ver. Mm, Exactamente, así me queda igual a la pauta. Bien. Ok, entonces ya llegamos a cuál era la solución de U, ¿cierto? Se hizo con la matriz exponencial. Bueno, al final todavía no llegamos a cuál es la solución de U. ¿Por qué? Fijémonos que esto de acá, ¿cierto? Es igual a ¿qué cosa? A un vector, que está el phi, ¿cierto? De x y el phi' de x, ¿verdad? Por lo tanto, el phi de x viene siendo solamente la primera componente, es decir, menos phi prima de cero partido en 2 omega por Euler a la menos omega t menos Euler a la omega t. Esto de acá es phi de x. Bueno, hoy aquí sí que me dio un... Así, aquí sí que... Bueno, creo que de aquí me empecé a equivocar de nuevo con el t. Es que estoy tan acostumbrado a realizar esto con t que se me olvida que tiene que ser un x. Ya, aquí es wx, 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 ¿cierto? Todo para abajo. Wx, x, mil disculpas ya, que se me va un poco. Tienen que ser todas x, no tienen que ser t, porque esto de acá de la posición, no es del tiempo. ¿Ya? Y aquí también tiene que ser x, x y x. Ah, y aquí también me falta un x. Bien. Y entonces aquí también tiene que ser x y aquí también tiene que ser x. Ya, me estoy hasta cansando ya, pero sigamos, sigamos. Entonces esto de acá viene siendo el phi de x.
¿Bien? Pero por las condiciones iniciales, nosotros sabemos que el phi de L, anteriormente lo hemos calculado, esto de acá es cero, ¿cierto? Lo que indicaría que esto de aquí, si nosotros ocupamos esto que nos dio, sería igual a menos phi, phi prima de cero, partido en 2 omega, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Euler a la menos omega por L, ¿cierto? Porque ahora el X es L, menos Euler a la omega por L, ¿ya? Es decir, con esto nosotros podemos eh, concluir que, que esto de acá, este phi prima de cero, es igual a cero. ¿Por qué? Fíjense que aquí al lado derecho, ya dijimos que este omega no puede ser cero, ¿cierto? Porque se indetermina. Así que es imposible que esto se haga cero por el omega. Así que puede que haber la posibilidad de que esto de acá sea cero, pero es imposible que esto de acá sea cero. ¿Por qué? Porque claro, tenemos algo parecido, ¿cierto? Pero fíjense en los exponentes. Los exponentes no son iguales. Inclusive creo que acá era... No, está bien. Los exponentes no son iguales. ¿Bien? Es decir, estoy restando dos elementos que no son iguales, por lo tanto, es imposible que me den cero. ¿Ya? Así que la única manera de que todo esto sea cero es que el phi prima de cero sea igual a cero. ¿Bien? ¿Y qué ocurre si es que el phi prima de cero es igual a cero? Si es que el phi prima es igual a cero, de cero es igual a cero, entonces para todo x, este phi de x va a ser igual a cero, porque el phi prima de cero está acá, en la fórmula del phi de x. Así que independiente del x que le meta a este phi, siempre va a ser cero. Y listo. Se concluyó esta parte de la pregunta del examen. Bien, vamos con la pregunta G. Yo creo que la pregunta H vale solamente 0,2 puntos. Creo que eh, la puedo dejar propuesta, que la verdad, bueno, la podemos ver, sí, sí, la podemos ver. Voy a sacarlo directamente de la pauta porque la pauta ya en ese caso creo que da una respuesta entendible, ¿ya? Vamos con la G. Dice, usando las partes anteriores, encuentre la forma explícita de la solución U de Tx. Bien, esto aquí es un poco complicado si no saben bien la materia, ¿ya? Vamos a recordar un poco la materia. Sabemos que si tenemos un U grande, ¿cierto? Igual a T phi, este de acá tiene como solución general U igual a la sumatoria del n igual a 1 hasta infinito de una constante c de n por seno de n por pi de x partido en L, ¿cierto? Por Euler a la menos alfa por pi por n partido en L, todo esto al cuadrado, por t, ¿ya? Si nos damos cuenta, nuestro u, ¿cierto? El u pequeñito de este gigante ejercicio, el u viene dado por esta cosa de acá, ¿ya? El u viene dado por esto de acá. Y si se dan cuenta, aparece este t y este phi.
Por lo tanto, ya sabemos cómo viene siendo la solución general de este t y de este phi. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nosotros sabemos que estos de acá vienen siendo constantes para todo n. Este es un n igual a 1 hasta el infinito, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos cuánto vale este alfa, ¿ya? Bueno, sabemos, pero a lo mejor ustedes no sepan cómo encontrar el alfa. Este alfa es el alfa dado por la ecuación alfa. Entonces, ¿cómo sería el alfa? Eh, dada por la ecuación t' más alfa por lambda t, esto igual a cero, ¿ya? En nuestro caso, ¿cuál es el alfa? Si notamos arribita, si nosotros nos fijamos más arribita, nosotros notamos esa ecuación en alguna parte, creo que en el segundo punto. T', ¿no? Aquí, bueno, ¿o no? No, creo que no. ¿Dónde está aquí? Veamos esta fórmula de acá. De aquí la podemos obtener. Tenemos esta fórmula de acá que la saqué de arriba, ¿ya? Es de un inciso anterior. ¿Bien? Esta fórmula de aquí, o sea, esta ecuación de acá, si se dan cuenta es muy similar a esta de acá, pero en este caso hay un 4 en el t'. ¿Bien? Es decir, lo único que tenemos que hacer para poder dejarla como la ecuación de arriba vendría siendo multiplicar en ambos lados por un cuarto. Y esto me quedaría que t' menos un cuarto por lambda por t es igual a cero. Y aquí al tiro podemos sacar el lambda, ¿cierto? O sea, el alfa. Este alfa viene siendo un cuarto. ¿Bien? Y ok. Entonces nosotros sabemos cómo es la solución general para el t por phi. Esto de acá. Bien. Y ya sabemos cuánto vale el alfa. El alfa es un cuarto. Bien. Pero nosotros tenemos más términos en nuestra ecuación, que son este u sub i, ¿cierto? Y esta fracción por este x. Por lo tanto, este u de t por x viene dado por u sub in más u sub out menos u sub in partido todo esto en L por x más todo esto de acá. Y listo. Eh, faltaría solamente encontrar cuáles son estas constantes de aquí. ¿Ya? Y fíjense que no es muy complicado para este ejercicio. Para encontrar estas constantes, du va, se evalúa en t igual a cero. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría que el u de 0,x viene siendo igual. ¿A qué cosa? Viene siendo igual a... eh, viene siendo igual a... Espérenme, un momento arriba. Debería aparecer este 0,x, ¿cierto? En el inicio del ejercicio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 0, aquí está. Ya, fíjense que nos entregan este 0,x. El u de 0,x. Aquí. Nos dice el enunciado que esto de acá
que el u de 0,x vale justamente esto de aquí. ¿Bien? Pero nosotros, por la solución que encontramos, sabemos que esto de acá también vale o tiene el valor de u sub in más el u sub out menos el u sub in partido en L por X más la sumatoria del n igual a 1 hasta el infinito del c sub n por c seno de pi por X partido en L por ¿qué cosa? Por, arriba lo tenemos, Euler a no sé cuántas cuestiones, ¿cierto? Pero ahora el t vale 0, así que sería Euler elevado a 0, que esto es 1. ¿Bien? Sería Euler por un cuarto, por menos un cuarto, por pi, por n, partido en L al cuadrado, por t, pero el t vale 0, ¿cierto? Por eso es por 1. ¿Bien? Y bien, entonces nosotros sabemos que esto de acá, por la solución que encontramos, es esto de aquí. Pero el enunciado nos dice que es esto de acá. Por lo tanto, ¿cuál es la única manera de que esto de aquí sea igual a esto de acá abajo? Si se dan cuenta, se parece bastante, ¿cierto? Simplemente que tiene solamente un término, es decir, tiene solamente el seno de pi por x partido en L. Entonces, ¿qué valores tienen que tener estas constantes? Entonces, eh, viendo el enunciado, se puede concluir que C de, digamos, 1, ya, C de 1 es igual a 1 y C sub i va a ser igual a 0 para todo i entre todos los naturales, ¿ya? Todos los naturales, porque el natural es igual a un conjunto infinito, menos el 1, ¿cierto? Porque el 1 ya sabemos que el C igual a 1, C sub 1 vale 1, ¿ya? Es decir, solamente una constante de esta vale 1 y por eso sobrevive solamente un seno de pi por x partido en L. Y listo. Aquí encontramos las constantes, encontramos la solución, encontramos todo. Perfecto. Eh, ya, voy a anotar la solución general entonces, porque esta no es la solución general, ¿cierto? Esta de acá es el caso cuando el t igual a 0. Pero la solución general viene siendo entonces que el u de t, x viene siendo igual a este u sub in más este u sub out menos este u sub in partido en L por x más Euler a la menos pi al cuadrado por t partido en, ¿cuánto era? Por L al cuadrado por 4 por L al cuadrado. ¿Cierto? A ver, era algo así. Por 4L al cuadrado. ¿La verdad que sí? A ver, déjame ver. ¿Dónde tengo la cuestión? Aquí, el pi era al cuadrado. El t quedaba solito, el n al cuadrado. Ah, pero el n ya no hay n, hay solamente un n. O sea, hay un n que vale 1 nomás. El L al cuadrado y el un cuarto y el negativo. A ver, ¿me quedo igual? Sí. Y listo. Esa vendría siendo la solución general. Finalmente, nos dan el último inciso, que viene siendo este de acá, que vamos a ver la solución de lleno que nos entrega la pauta, ya que yo creo que está bastante completa. Dice, plantee no resuelve un problema que nos permita encontrar el conjunto de posiciones X entre 0 y L, donde es seguro construir la escuela según la normativa chilena. Si se dan cuenta, lo que nos piden acá es como definir una inecuación, ¿cierto? Bueno, ahora hay que ver la solución al tiro y dicen, ah, sí, pues aquí está. Pero ustedes tienen que definir una inecuación que podría resolverse para el X. Es decir, si ustedes aquí despejan el X,
y les queda algo menor, igual a algo raro aquí, ustedes ya encontrarían esta solución. Bien, pero aquí nos piden no resolverla, así que solamente tenemos que anotar la inecuación. Bien, y nos dicen eh, que tiene que ver con la normativa chilena. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la normativa chilena permitía 2 miligramos de cobre para cada posición. ¿Bien? Es decir, para cada posición y para cada instante no puede pasarse de 2 miligramos de cobre. ¿Y qué es lo que hizo aquí? Simplemente reemplazó este U de t, x por la ecuación que nosotros tuvimos acá arriba, esta de acá. ¿Ven? Va. Esta ecuación de acá arriba, pero con el t evaluado en cero. ¿Bien? La escribió acá, pero con el t evaluado en cero. ¿Por qué con el t evaluado en cero? Porque, si se dan cuenta, este, los miligramos que hay, si por ejemplo tenemos este río y aquí al principio le metemos harto y aquí poquito, significa que solamente tendríamos que acotar la primera vez que nosotros le metemos cobre al río, ¿cierto? Porque después va decreciendo. Y como va decreciendo, significa que basta solamente que nosotros restringamos la vez que nosotros más le metimos cobre al río, ¿cierto? Este matahongo. Y eso sería, estimado y estimada. Espero que le haya servido esta cápsula. Voy a intentar subir algunas dudas. Igual ha sido bastante ajetreado esta semana para mí. Así que por eso no he podido, no le pude subir esta cápsula antes. La estoy haciendo recién ahora, el día viernes. Así que ahora os toca subirla a YouTube y ahí compartirles el link. Les voy a también compartir la pauta de este examen, ¿ya? Y toda la suerte del mundo mañana. Voy a intentar subir otra cápsula más tarde porque ya estoy medio colapsado. Y eso, que estén muy bien, que les vaya súper mañana. Nos vemos.